Un instrumento de recolección de información. Bueno, hoy día vamos a hablar puntualmente de la encuesta como instrumento de recolección de información. En la misma nosotros vamos a reconocer algunos elementos básicos. En la encuesta, por ejemplo, nosotros tenemos algunos elementos, como es el logo, un logo institucional, que me ayude a mí a identificar justamente a una institución a la cual se elabora. En el caso de este trabajo, lo estamos viendo como un logo de la Universidad Técnica de Ambato, que puede ser justamente un elemento que nos ayude a identificar. Tenemos el nombre de la institución. ¿Qué es lo que tenemos? Una encuesta, puede ser encuesta aplicada a quiénes vamos a aplicar la encuesta. En este caso estamos hablando de clientes de jeans para este ejemplo. El objetivo que tenemos para este estudio, las instrucciones y una nota de descargo justamente para poder identificar. Todos estos elementos forman parte de lo que sería un encabezado. A partir de ello, nosotros podemos identificar ya las preguntas como tal. Las preguntas deben estar indicadas de esta manera, es decir, numeradas. Si puede ser en dos columnas, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es más adecuado cuando tenemos nosotros preguntas de escalas de Likert. Esta es una pregunta de escala de Likert. Empezar siempre desde o mejor dicho, todas las preguntas tienen que empezar desde un mismo lado, ¿no? En este caso estamos empezando desde totalmente de acuerdo, todas deben empezar desde esa posición. Si empezamos desde totalmente en desacuerdo, las preguntas si es que tienen sí y no, vamos a empezar aquí en este caso de sí y no. Si empezaríamos desde desacuerdo, empezaríamos como no o sí. Entonces, debemos nosotros empezar siempre con el mismo criterio para ordenar. Tenemos muchas preguntas de tipo nominal, es una de las características como tal de este cuestionario, y llegamos a culminar todas las preguntas que nosotros tenemos para acceder. Les voy a indicar otro cuestionario para ver algunas diferencias. Este cuestionario es parte de un proyecto de investigación. Bueno, indica justamente la carrera a lo que pertenece. Todo el enunciado lo tenemos acá. Este enunciado lo que me va a permitir a mí es justamente saber cuáles son esas características con las cuales estamos trabajando. Tengo igual la nota de descargo. Esta nota de descargo lo que me permite a mí es dar seguridad a la persona y mantener el anonimato. De los estudios que he realizado, se obtienen mejores resultados cuando tenemos nosotros un anonimato de las preguntas. Cuando pedimos datos, las preguntas tienden a ser menos respondidas de menor seguridad, ¿sí? Si yo estoy en una institución y le pregunto su satisfacción con el gerente de talento humano y le pido los datos del trabajador, obviamente no voy a tener una respuesta adecuada y obviamente estoy generando un sesgo. Entonces, por eso yo recomiendo mucho el tema de anonimato. Aquí tenemos en dos bloques las preguntas. En esta primera parte de las preguntas son preguntas básicamente que tenemos de tipo nominal. Como ustedes pueden observar, bueno, están mezcladas con una ordinal por llenar el espacio. Me da aquí opciones de círculo. Es muy importante cuando me da opciones de círculo una pregunta, significa que yo puedo escoger una única opción. Entonces, eso es un círculo. Cuando se representa un cuadrado o casilla, ahí nosotros podemos escoger varias alternativas de aquí. Entonces, muy importante esto, ya vamos a ver cuando apliquemos, cómo nosotros trasladamos esta opción. Entonces, nosotros podemos ver esta cuando yo quiero una elección múltiple o varias preguntas, varias respuestas, perdón, y esta cuando es una sola, ¿sí? Es muy importante este elemento el momento en que estamos desarrollando. En el siguiente bloque, como todas las preguntas iban, o mejor dicho, estas 5 preguntas iban de este tipo, por disminuir el espacio, se han hecho o se han agrupado con un solo título, que lo tenemos acá, y me indica justamente los tipos de pregunta que nosotros queremos. Entonces me da las opciones de respuesta con el respectivo significado como tal. Tengo preguntas acá de tipo numérico que me pregunta cuál es los números de trabajadores, me pregunta ingresos, me pregunta, bueno, una serie de información que me da a conocer como tal los elementos que pueda hacer. Y tengo también preguntas de sí y no. Entonces tengo una
mezcla de preguntas que lo puedo realizar como tal, ¿sí? Entonces, este es un cuestionario aplicado directamente. Puede ser hecho con autollenado, es decir, que este cuestionario o estos dos que estamos viendo puede ser con autollenado. ¿Qué es el autollenado? El autollenado es que la persona se encarga de recolectar la información. ¿Sí? Esto lo puede enviar por correo electrónico, entregarlo personalmente y se encarga del tema de este. Con apoyo también puede ser llenado, que es un cuestionario con apoyo, que es una semi-entrevista, pues la persona ayuda a llenar, ayuda el llenado, y en la ayuda del llenado va respondiendo dudas. Esta tiene su cierta ventaja porque al ayudar a llenar también puede recopilar información que no está escrita en el cuestionario. Sin embargo, lleva más tiempo. Entonces yo puedo llenar. Y actualmente existe la ayuda por medios digitales, que me parece una de las herramientas más importantes, donde nosotros proporcionamos el cuestionario y cada persona se encarga de llenar. Entonces nosotros tenemos dos herramientas disponibles. La una es Microsoft Forms y la otra es justamente a través del Google. Entonces nosotros tenemos para llenar. Yo voy a llenar en este caso un par de preguntas de lo que sería justamente cómo llenar como tal, ¿no? Me voy aquí en el Google Drive, deben tener una cuenta Google, es la herramienta gratis, y me voy a formularios. Aquí yo tengo ya plantillas, formularios, tengo cuestionarios en una plantilla o un formulario en blanco. En el formulario en blanco me pide el título. En este caso voy a trabajar con esta encuesta, ¿sí? Que sería una encuesta de clientes INS. Este nombre va a ser justamente el que me va incluso a generar y va a llamarse así el documento. Aquí en la descripción del formulario va a ir toda esta información, es decir, vamos, déjenme borrarla. Borramos para que no se pasen estas líneas. En este caso, lo que nosotros tendríamos es toda la información básica. Lo tenemos pegado acá. Y empezamos desde la pregunta 1. ¿Tienen ustedes videos de apoyo para ir llenando justamente cada uno de los elementos o cada una de las preguntas? La ventaja de este programa, y lo ocurre igual en Microsoft, es que yo puedo con control C, control V, puedo ir llenando, ¿sí? Aquí vemos justamente lo que tenemos, ¿no? El casillas de verificación que me implica a varias respuestas que les decía, que se transforma acá a cuadrados, o tenemos una opción que para que responda una única opción. Entonces, yo voy a ir llenando estos elementos. Sí, voy a llenar la primera pregunta y voy a generar incluso un par de opciones que tengo acá. Déjenme completar. Tengo la tercera y la cuarta opción. ¿Ya? Aquí yo puedo agregar el tema de otros, que es muy común, por ejemplo, otra respuesta o le pido un nombre en particular, le pido que me genere y obviamente lo puedo hacer. La pregunta siempre va a ir obligatoria porque si no la pongo obligatoria, la persona no puede dejarla en blanco y pasarse. Entonces yo tengo acá para lo que sería lista verificable, si yo quisiera que me responda varias cosas o simplemente opción múltiple. Yo puedo bloquear algunos elementos. Acá puedo ordenarlo en secciones. Bueno, es un poco manipular el cómo quiero presentar, pero aquí tenemos una pregunta de una manera básica. Tienen los videos de cómo llenar justamente la parte de los formularios, entonces no voy a profundizar ahí, sino me voy a encargar justamente de otras temas que tenemos. Entonces aquí tenemos ya llena la pregunta. Yo puedo ir aumentando más preguntas. Si agrego otra pregunta, la puedo importar. Bueno, puedo hacer algunos elementos como tal y puedo continuar. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos llenos los cuestionarios, para nosotros ya podemos identificar algunos elementos para desarrollar. Acá tengo yo algunos cuestionarios
que se ha ido justamente identificando y obviamente se puede revisar. Acá tengo una encuesta que está llena, ustedes ven. Tengo acá algo que me olvidaba, justamente el poner su participación, agradecer la participación, es muy importante. Cuando tenemos, ustedes ven el mismo elemento y tengo aquí las preguntas, ¿sí? Yo puedo hacerlo en manera de rejilla, en este caso no se lo hizo así por la presentación, sino se lo dividió en secciones. Sin embargo, se lo puede hacer como una rejilla para poder ingresar todas las preguntas a la vez, que es lo que teníamos en uno de los formatos que tenemos, ¿sí? Esto yo lo puedo enviar, ¿sí? Y yo lo puedo configurar, que es lo que me interesa como acá. No puedo limitar cuando le pido yo que me dé los correos electrónicos, limito a una respuesta por correo. Sin embargo, como les decía, yo suelo preferir tener como anónima la pregunta. Si pueden editar la respuesta una vez enviada, si pueden ver los gráficos y respuestas las personas o no, eh, a menos que sea algo abierto al público, lo podrían ver, si no, no hace falta. Cómo se quiere presentar una barra de progreso para ir midiendo el avance, ¿sí? Este de orden de preguntas aleatorias más es cuando se utiliza cuestionarios con fines de académicos y al vínculo para otras respuestas, ¿sí? Tenemos los cuestionarios, si lo quisiera convertir, si no, no lo convertimos, ¿ya? Tengo acá la opción para enviar, que este botón es muy importante, pues aquí yo lo puedo enviar directamente a correos electrónicos o a su vez yo lo puedo generar un vínculo, lo voy a recortar. Este vínculo lo podemos nosotros enviar directamente por WhatsApp, por otra herramienta de mensajería instantánea o si no, puedo colgar en una red social o lo puedo enviar por correo electrónico y ellos van a acceder acá a las respuestas. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Las respuestas. Bueno, aquí yo puedo ver las respuestas y aquí yo tengo tres opciones para ver. Una respuesta en resumen que ya me genera justamente gráficos estadísticos para poder interpretar los resultados que tenemos acá. Ventajas y desventajas. Quiero hacer algo muy rápido, tengo que presentar un informe, quiero ver datos de manera rápida y dinámica, pues lo tengo aquí para verlo y tomar decisiones de una manera muy rápida. Desventajas, no puedo editar. ¿En qué sentido? Quiero cambiarle algún detalle o alguna particularidad, no me permite como tal el editar el gráfico. Colores, por ejemplo, quiero cambiar la gama de colores, no me va a permitir. Cuando hay preguntas enruncadas que tengo, bueno, en este que no es el caso, tengo preguntas que quiero alguna aclaración, cruzar variables, no me permite, pero de una manera rápida yo lo puedo hacer. Aquí yo tengo este que me dice que no se aceptan más respuestas. Esto es cuando yo ya cierro el cuestionario. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos aceptando respuestas, lo que va a pasar es que la gente continúa ingresando respuestas y obviamente esto va a afectar a la final a los resultados y no voy a tener un resultado final, sino se va a ir generando nuevos elementos. Por eso es que lo tengo ya bloqueado cuando se lo procesa como tal. Puedo hacer un análisis por pregunta, es decir, puedo ir viendo las respuestas de cada una de las preguntas o de las personas que respondieron, o puedo ver como tal qué es lo que me pudo decir cada una de las personas. Esto es muy útil cuando quiero depurar la lista o los datos porque tengo cosas que no vienen al caso. Ejemplo, me tomaron muy en broma el llenado del cuestionario y suele pasar especialmente cuando se manda por redes sociales y a un público muy joven, suele pasar que las respuestas no son tan exactas, entonces yo puedo ir eliminando las respuestas que no convengan al instrumento y obviamente eso me permite depurar la base de datos, ¿sí? Tengo aquí justamente ya las respuestas, es un análisis que lo hago dentro de la plataforma del Google Drive. Sin embargo, también se lo puede hacer con Microsoft Forms, como les había comentado, tiene exactamente las mismas particularidades. Una de las ventajas es que yo puedo observar la base de datos en este botón que lo estoy indicando, que es ver las respuestas en una hoja de cálculo, ¿sí? Esto me sirve para exportar.
yo lo tendría colocado de esta manera, ¿sí? Esto ya me permite a mí visualizarlo en forma ya de tablas como base de datos, que me indica justamente horas de llenado, me indica justamente algunas características, y esto yo lo puedo llevar a Excel. ¿Cómo lo llevo a Excel? Archivo, descargar como Microsoft Excel. Y yo lo tendría listo, ¿sí? Voy a abrir el documento en Excel. Y en Excel nosotros podemos ya igual manipular este conjunto de datos como tal. ¿Qué puedo eliminar que no me sirve? Por ejemplo, la marca temporal no es algo que me sirva ya para procesar información, pero sí estas preguntas. Estas preguntas, yo quiero llevarlas, por ejemplo, a SPSS. Si yo lo voy a tabular o lo voy a manejar a través de la herramienta del Excel, no hay ningún problema, lo puedo utilizar desde aquí, ya se los indicará cómo. Pero si yo quiero llevarlo a una base de datos como es ya para SPSS, yo tengo que tener las opciones no clasificadas como lo vemos aquí, rara vez, etcétera, sino lo tengo que tener codificado. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar la función de reemplazar. Eh, vamos a ver. Y voy a reemplazar justamente con los números originales o con el cuestionario que nosotros tendríamos como respuesta final, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber la codificación del cuestionario y lo voy a reemplazar. Solo para el ejemplo, lo voy a reemplazar, ¿no? Aquí con la opción de buscar, que es la tecla control B, con control B para buscar. En este caso yo pondría, por ejemplo, buscar la opción nunca y esta opción nunca sea reemplazada por el número 1. Como ya señalé la parte, reemplazo todos y me hace el reemplazo como tal. ¿Sí? Ahora vamos a reemplazar otra, rara vez, por el número 2. ¿Sí? Vamos a reemplazar ocasionalmente por el número 3. Vamos a poner frecuentemente con el número 4. Y vamos a poner generalmente con el número 5. ¿Sí? Y si ustedes ven con este reemplazo, como todas las preguntas tenían más o menos lo mismo, he logrado responder prácticamente la mitad del cuestionario. Esto para llevarlo ya a SPSS, simplemente control C y lo vamos a pegar en la base de datos y tendríamos justamente ya la base en SPSS para trabajar, obviamente completando todos los reemplazos que nosotros tenemos para el desarrollo de este tipo de elementos. Entonces yo puedo hacerlo así la codificación, puedo hacer aquí, por ejemplo, solamente esto, puedo hacer el reemplazo con la opción de filtros, por ejemplo, y le digo todas las preguntas que sean ambiente laboral, filtro y en vez de ambiente laboral pongo 1 y reemplazo. Entonces, cualquier medio que se pueda hacer de una manera rápida puede ser como tal. Es un medio manual que nos va a permitir hacer. No utilizo como tal fórmulas para hacer este reemplazo, obviamente, hasta que ustedes puedan tener una destreza y obviamente la habilidad. Y esto ya podríamos convertirlo en una base de datos. Entonces tendríamos aquí ya una base de datos en Excel y tendríamos también una base de datos que lo podríamos llevar a otro programa como SPSS o R que utiliza también la codificación. Entonces, eso es como nosotros ya generamos una base de datos, en este caso, de preguntas nominales y ordinales como tal que tenemos en este ejemplo.